7 pecados que hacen que el Espíritu Santo se apague en ti. El último no tiene perdón, y los escogidos de Dios deben tener mucho cuidado con esto. ¿Alguna vez has sentido que algo dentro de ti se apagó? Como si esa llama que antes ardía por el Espíritu Santo ahora estuviera débil, casi muriendo. Tal vez aún cantes, aún ores, aún vayas a la iglesia, pero sabes, bien en el fondo, que el Espíritu ya no se mueve como antes. Lo que está pasando contigo no es falta de fe, ni es porque Dios se haya olvidado. Es porque existen pecados silenciosos, escondidos, que están apagando el fuego del Espíritu. Y si eres un escogido de Dios, necesitas entender. Hay cosas que el cielo no tolera, y el infierno sabe exactamente cómo usarlas para destruirte. En este video vamos a revelar 7 pecados que hacen que el Espíritu Santo se apague en ti. Y el último de ellos es el único que la Biblia dice que no tiene perdón. Antes de continuar, asegúrate de haber presionado el botón de me gusta, pero hazlo solo si eres una persona que ama a Dios con todo su corazón. Si es posible, comenta así: Señor, no me dejes ni por un segundo. Primer pecado: desobediencia continua. La desobediencia silenciosa es una de las formas más letales de apagar al Espíritu Santo. Muchos dicen, Señor, Señor, con los labios, pero niegan su voluntad con sus actitudes. El Espíritu habla, advierte, incomoda, pero cuando el corazón insiste en ignorar, Él guarda silencio. Y cuando el Espíritu guarda silencio, el fuego se apaga. En 1 de Samuel, capítulo 15, el profeta le dijo a Saúl, obedecer es mejor que sacrificar. Pero Saúl quiso hacerlo a su manera, y lo perdió todo. Así también muchos hoy quieren obedecer parcialmente, quieren agradar a Dios sin renunciar a sí mismos. Eso entristece al Espíritu. Los escogidos de Dios no pueden vivir en desobediencia crónica. Cada no a la voz de Dios es un sí al alejamiento espiritual. Y cuando te das cuenta, la unción ya no fluye, la paz se ha ido y la presencia se ha vuelto rara. Pero hay esperanza. Arrepiéntete. Vuelve a obedecer con prontitud, y el Espíritu volverá a arder dentro de ti. Segundo pecado: amargura. La amargura es un veneno silencioso que apaga lentamente al Espíritu Santo. Muchos escogidos de Dios están orando, ayunando, sirviendo, pero en su corazón cargan con heridas no resueltas. Hebreos dice que ninguna raíz de amargura brote y os perturbe, contaminando a muchos. La amargura no hiere solo a quien la siente, contamina todo a su alrededor. Dios no obra en corazones endurecidos. El Espíritu Santo se mueve en ambientes de perdón, de quebrantamiento, de misericordia. Y si insistes en mantener viejos rencores, si alimentas resentimientos, estás cerrando la puerta a la presencia de Dios. José fue traicionado por sus hermanos, pero eligió perdonar, y por eso Dios lo exaltó en Egipto. El perdón libera el fluir. Los escogidos de Dios necesitan tener el corazón limpio, libre de peso. Donde hay amargura, no hay espacio para el Espíritu. Libérate, perdona, y el fuego volverá a arder. Tercer pecado: lujuria oculta. La lujuria es un fuego extraño que quema el templo por dentro. Muchos están limpios por fuera, pero dominados por pensamientos impuros. Jesús dijo que el que mira con intención impura ya cometió adulterio en su corazón. Y el Espíritu Santo, que habita en nosotros, es santo. No cohabita con la suciedad escondida en la mente. El problema no está solo en el acto visible, sino en el deseo alimentado en secreto. Pensamientos impuros, videos ocultos, coqueteos disfrazados, todo eso apaga el fuego. Sansón era un escogido de Dios, apartado desde el vientre, pero jugaba con la sensualidad, y por eso perdió su fuerza. Cuando el escogido coquetea con el pecado, debilita su llamado. El Espíritu Santo se entristece donde hay impureza mantenida en secreto. Puedes esconderlo de los hombres, pero no de Él. Purifica la mente, disciplina los ojos, huye de las trampas. Los escogidos de Dios no pueden vivir en el lodo y esperar el aceite. La santidad reenciende la llama.
Cuarto pecado, mentira espiritual. La mentira espiritual es sutil, pero fatal. Es cuando alguien finge ser lo que no es ante Dios y las personas. Ananías y Zafira hicieron eso en Hechos de los Apóstoles. Mintieron no a los hombres, sino al Espíritu Santo, y cayeron muertos. El problema no fue el valor de la ofrenda, fue la duplicidad del corazón. Muchos hoy viven de apariencias. Levantan las manos en el culto, pero con manos sucias. Hablan en nombre de Dios, pero con intenciones distorsionadas. La mentira espiritual no está solo en lo que se dice, sino en lo que se esconde. Dios no unge personajes. El Espíritu no habita en fachadas. Él busca verdad en lo íntimo. Los escogidos de Dios deben ser transparentes, no perfectos, sino sinceros. Donde hay fingimiento, hay alejamiento. El fuego no arde donde hay disfraz. David pecó, pero se quebrantó con verdad. Por eso fue restaurado. Dios no rechaza un corazón sincero. Si quieres que el Espíritu regrese, abandona las máscaras. El cielo solo responde a la verdad. Quinto pecado, negligencia con la presencia. La negligencia espiritual es una de las formas más peligrosas de apagar al Espíritu Santo, porque no es ruidosa ni escandalosa. Ocurre en silencio, despacio, un día sin orar, otro sin leer la palabra, otra semana sin buscar, hasta que el fuego se apaga casi sin notarlo. Y cuando el corazón finalmente extraña la presencia, ya está frío, seco, distante. Muchos creen que porque no cometen pecados graves, están bien con Dios, pero el problema es que el Espíritu Santo no se mueve solo donde no hay pecado visible. Él se mueve donde hay hambre, sed, entrega. Él es una persona, y como toda persona, desea ser deseado. Cuando es ignorado, se entristece, y cuando el Espíritu se entristece, se aleja. Las vírgenes insensatas, en Mateo capítulo 25, no fueron rechazadas porque estaban fuera del grupo. Eran parte del pueblo, tenían lámparas, tenían vestiduras, tenían apariencia, pero les faltaba algo esencial, el aceite. No fueron rechazadas por hacer el mal, sino por no prepararse, y eso es negligencia. No buscar es tan grave como desobedecer. Los escogidos de Dios no pueden vivir de recuerdos de experiencias pasadas. Muchos se alimentan de un fuego que ya se apagó, de una unción que ya se fue, de una paz que ya no sienten. Van a la iglesia por costumbre, pero ya no sienten quebrantamiento. Leen la Biblia sin ardor, oran por obligación, no por amor. Eso es señal de negligencia. El Espíritu Santo está afuera, llamando, esperando ser recibido nuevamente, pero hay esperanza. El aceite puede ser reabastecido, el altar puede ser reconstruido, la presencia puede volver a llenar el templo, pero es necesario volver al lugar de la búsqueda, del secreto, de la entrega. Dios no rechaza el corazón que se arrepiente con sinceridad. Aún hay tiempo para reavivar la llama. Sexto pecado, orgullo espiritual. El orgullo espiritual es una prisión invisible que impide la acción del Espíritu Santo. Es cuando el escogido de Dios empieza a pensar que ya no necesita ser confrontado, que ya lo sabe todo, que su experiencia le da derecho a no escuchar a nadie más. Este tipo de orgullo es más peligroso que el pecado escandaloso, porque se disfraza de madurez, pero en realidad es resistencia a la corrección del Espíritu. Santiago declara que Dios resiste a los soberbios, pero da gracia a los humildes, y el Espíritu Santo se mueve donde hay humildad, quebrantamiento, corazón enseñable. El problema es que muchos comienzan bien, llenos de temor, pero a medida que son usados por Dios, se llenan de sí mismos. Y lo que antes era fluir del Espíritu se convierte en performance. Lo que antes era dependencia se vuelve vanidad. Eso fue lo que hizo caer a Lucifer. Estaba en el cielo, ungido, cerca de la gloria, pero se llenó de sí mismo. No fue el diablo quien lo derribó, fue el orgullo que lo corrompió. De la misma manera, muchos escogidos hoy están siendo resistidos por Dios, no por causa de la tentación, sino porque se enaltecieron en su corazón. Y donde hay orgullo,
El Espíritu no permanece. El Espíritu Santo busca corazones como el de David. Aún siendo rey, seguía quebrantado. Aún siendo ungido, seguía siendo dependiente. Aún teniendo experiencia, seguía siendo sensible a la voz de Dios. El orgullo cierra los oídos espirituales, apaga la llama, endurece el altar. Es por eso que muchos ya no escuchan la voz del Espíritu, porque ya decidieron que saben lo suficiente. Si sientes que te has endurecido, que dejaste de emocionarte con la presencia, que perdiste el temor, pídele a Dios que rompa el orgullo. Los escogidos de Dios necesitan ser vasos moldeables. Es mejor ser corregido hoy que ser rechazado mañana. La unción no habita en tronos de vanidad, sino en corazones que reconocen: sin el Espíritu no soy nada. Séptimo pecado: blasfemia contra el Espíritu Santo. La blasfemia contra el Espíritu Santo no es solo el más grave de los pecados, es el único que la misma palabra declara como imperdonable. En Mateo capítulo 12, Jesús dice que todo pecado y blasfemia serán perdonados, pero la blasfemia contra el Espíritu Santo no será perdonada, ni en este siglo, ni en el venidero. Esto no es simbólico, es definitivo, es eterno. Muchos temen este pasaje, pensando que un mal pensamiento o un momento de duda puede ser ese pecado. Pero no, la blasfemia contra el Espíritu Santo es mucho más profunda. Es una rebelión consciente, deliberada, fría y determinada contra el mismo Dios, después de haber probado su verdad. Es algo que solo puede ser cometido por quien un día caminó en la luz, conoció la gloria, experimentó la presencia, y aún así, eligió rechazar con dureza a quien lo salvó. Es diferente a la caída por debilidad. Es diferente a tropezar y llorar. Es diferente a pecar y luego arrepentirse. La blasfemia contra el Espíritu no viene de un momento de debilidad, sino de una decisión consciente. Ya no quiero. Hebreos, capítulo 6, dice que es imposible renovar otra vez para arrepentimiento a aquellos que una vez fueron iluminados, probaron el don celestial, participaron del Espíritu Santo, experimentaron la buena palabra de Dios y los poderes del mundo venidero, y cayeron. ¿Por qué? Porque ya no hay más que presentar. Lo rechazaron todo, le dieron la espalda al único que podía perdonarlos. La blasfemia contra el Espíritu Santo es, en la práctica, el rechazo del mismo perdón. Es como mirar la cruz, ver la sangre derramada, reconocer que eso es real, y aún así decir: no me importa. Es endurecer el corazón al punto de resistir al Espíritu que convence del pecado, de la justicia y del juicio. Es rechazar la última invitación, es desconectar la última oportunidad. Y cuando eso sucede, no queda nada más, porque fuera de Cristo no hay otro Salvador. Fuera del Espíritu no hay más reconciliación. El cielo respeta la elección. Por eso, ese pecado no es cometido por quien cayó y quiere volver, sino por quien cayó y decidió no volver. Es por eso que los escogidos de Dios deben temblar ante esta verdad, porque cuanto más luz alguien recibe, mayor es el juicio sobre su rechazo. No se trata solo de palabras dichas contra el Espíritu, sino de una postura interna, un endurecimiento profundo, donde la gracia ya no es bienvenida. Si aún sientes tristeza, si aún hay temor en tu corazón, si aún lloras al oír la voz de Dios, eso es prueba de que el Espíritu aún está obrando en ti. La blasfemia ya habría cerrado todas las puertas, callado toda la voz, endurecido toda la sensibilidad. Pero si sientes que estás lejos, que te estás enfriando, que estás resistiendo, detente ahora. Vuelve corriendo, clama por misericordia, porque quien comete ese pecado no vuelve, no por falta de perdón, sino porque rechazó al único capaz de concederlo. El Espíritu Santo es el puente entre el hombre y Dios. Rechazarlo es cortar el camino de regreso. Por eso, los escogidos de Dios deben velar con temor, proteger el corazón y cultivar la sensibilidad. Nunca desprecies la voz del Espíritu. Nunca endurezcas el corazón, porque el mismo que consuela
También se retira cuando no es honrado. Si esta palabra habló contigo, no endurezcas el corazón. Aún hay tiempo para comenzar de nuevo. El Espíritu Santo está listo para restaurar todo lo que el pecado intentó apagar. Pero Él solo permanece donde es honrado. Los escogidos de Dios no viven en la indiferencia. Escuchan, obedecen y se levantan, aún heridos, aún cansados. Si hay arrepentimiento, hay reconciliación. Y si hay sed, Dios derrama nuevamente de su presencia. Si llegaste hasta el final, escribe así: Jesús, no permitas que nada me aleje de ti. Que así sea, hermano. No te olvides de darle me gusta a este video y suscribirte al canal. Voy a dejar aquí en la pantalla otro video que probablemente también querrás ver. Haz clic ahí y nos vemos allá. Dios te bendiga.